Hace algunos años, en el año concretamente 2010, se celebró en Argentina el famoso Bicentenario. Mayo de 1810, el primer grito de libertad. Esto se leía en los carteles mientras se bautizaban las estaciones, los estadios, las avenidas, todo con sus nuevos nombres. Sin embargo, si al peatón común y silvestre le preguntaban qué cosa se festejaba, pocos hubiesen respondido con certeza y hubiesen dicho, la verdad que no tengo mucha idea. Pero no hacía falta recurrir ni siquiera a consultar internet ni a ver la televisión, porque muchas veces ese aparato masivo de desinformación hace que poco a poco los canales estatales se encarguen de mencionar o de repetir lo que llaman el relato, ¿no? La, la nueva creación de la propia historia. Oficiales estatales, o mejor dicho, historiadores oficiales del Estado, como repetidores seriales, Felipe Piña, Pacho Donel, intentaban como mostrarnos la realidad de la historia argentina, en concreto de lo que fue el año 1810, el año 10. Y comenzó a repetirse el mil veces contado dogma de Mayo, como iluminadamente lo llamó en su momento un socialista, Esteban Echeverría. Vamos a intentar ahora poco a poco a analizar ese periodo de la historia, viendo que hay ciertos condimentos falsos que son pueriles y hasta graciosos, y otros más bien más malintencionados y hasta groseros. Pero como la historia solo estudia los hechos trascendentes del pasado, a los primeros solamente vamos a nombrarlos rápidamente para dedicarnos más bien a los segundos. Y si hubiese que resumir en un párrafo, ¿qué fue el 25 de mayo de 1810 para la historia oficial? Uno podría animarse a decir la siguiente frase. Mayo fue la independencia de un pueblo que, asqueado de la dominación española y embebida en las ideas de la Revolución Francesa, a ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica y con el apoyo inglés, se abalanzó hacia el cabildo para librarse del yugo tiránico impuesto por la cruz y por la espada real. Para ello, grandes patriotas como Mariano Moreno dieron su vida frente a ciertos intolerantes que no se animaban a transitar el camino de los pueblos libres. En fin, mejor no nos salió. Esto podría ser como condensado, compendiado lo que la historia oficial dice respecto de Mayo. Pero vayamos por partes. Uno se preguntará por qué inventar una historia, por qué reescribir ciertos hechos históricos, en este caso el de la autonomía americana. ¿Por qué reescribir la Revolución de Mayo en concreto, la revolución que va a comenzar, aunque no va a terminar con lo que va a llamarse la independencia argentina? Sabemos que mayo de 1810 es la autonomía, enseguida lo veremos. Y 1816, 9 de julio de 1816, es la independencia. Vamos a ver entonces primero la reescritura de Mayo y las falsas causas que se aducen. Y esto sobre todo para aquellos que plantean, incluso desde una perspectiva pro-hispanista, a veces en demasía, tratar de volver o de acusar a los pueblos hispanoamericanos, en este caso Argentina, pero es en general, a una supuesta traición de parte de nosotros, los hijos de España, sobre España, nuestra madre. ¿Quién no ha recordado en la primaria las figuritas de French y Beruti repartiendo escarapelas ante el pueblo agolpado de la Plaza de Mayo bajo la lluvia, mientras gritaba, el pueblo quiere saber de qué se trata? En realidad, no ganaríamos mucho si dijésemos que hoy lo de los paraguas y las escarapelas no lo sostiene ningún historiador serio. Ni los paraguas existían en aquella época, o mejor dicho, eran enormes sombrillas con un peso de unos 5 kilogramos, hasta que en 1816 los franceses inventaron el que hoy conocemos, ni hay certezas de que esa tarde misma lloviera. Ni la gente que llegó a la plaza era tanta, pues cabían todos bajo las galerías del cabildo. Por su parte, French y Beruti no repartieron escarapelas. La escarapela fue inventada recién en noviembre de 1811, sino más bien unas cintas blancas con el retrato del rey Fernando VII, que habían sobrado del día en que se juró fidelidad al monarca.
Pero ¿de dónde salió entonces todo esto? De la historia oficial y de una ignota pintura del siglo XX atribuida al italiano Seferino Carnacchini o al catalán también Francisco Fortuny y repetida en todas las revistas infantiles argentinas. Pero si fuese solo eso, vaya y pase, pues se trata de errores menores y casi sin importancia. La falsedad de Mayo tiene un matiz todavía más serio y una composición cuidadosamente pensada, especialmente luego de las batallas de Caseros 1852 y de Pavón en 1861, en las cuales, hay que decirlo, el Partido Liberal, antiguamente quizás llamados los unitarios para decirlo de modo genérico, se va a coronar definitivamente el ganador en lo que es la idea de la futura Argentina. De allí en adelante, dos escritores van a ser los encargados de recrear con la pluma la nueva historia argentina: Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre. ¿Por qué? Se preguntará uno. Porque hacía falta mostrar que Argentina no había nacido católica y monárquica, sino laicista y democrática. De lo contrario, ellos, los liberales, se encontraban en el partido equivocado y luchando contra la patria. Uno de los libros que más influencia va a tener para este fin fue la novela de Vicente Fidel López titulada La Gran Semana de 1810, Crónica de la Revolución de Mayo, publicada recién en 1896 y escrita, según el autor, a partir de unas copias de unas cartas fraguadas, como él dice, encontradas en el baúl de la parda Marcelina Horma. En fin, siempre la historia la han escrito los poetas, decía el gran Aristóteles. No importaba que fuese una novela, el hecho es que se narrara lo que fuese necesario para el nacimiento de la Argentina liberal, laicista, autónoma incluso de las cosas de Dios. Por otra parte, Mitre, el biógrafo entre comillas oficial de San Martín y amante de Inglaterra, sin esconder su encono contra España, la madre patria, va a ensalzar las ideas liberales de ciertos protagonistas de Mayo que anhelaban, como él, un certificado de nacimiento británico. Cito a Mitre: a América del Sur le tocó el peor lote, pues España y Portugal transportaron a sus nuevas colonias su absolutismo feudal y sus servidumbres. Más feliz la América del Norte, fue colonizada por una nación que tenía nociones prácticas de libertad y por una raza viril mejor preparada. Fin de la cita. En fin, al final de cuentas, ideas racistas que hoy le dicen. Pero vayamos a las causas que a fuerza de repetirse se nos han grabado casi inconscientemente. Primera falsa causa, la Revolución Francesa. Dice el refrán que el ladrón piensa que todos son de su condición. Y el revolucionario quizás piensa también lo mismo. Al intentar reescribir la historia en clave liberal, era necesario transportar las ideas de Voltaire, Montesquieu, Rousseau hasta estas costas. Como sabemos, en 1789 se había desatado en Francia, la Francia de Luis XVI, esa nefasta revolución que al grito de libertad, igualdad, fraternidad o muerte, había guillotinado y masacrado pueblos enteros con sus románticas ideas republicanas, formados en una ideología no solo antimonárquica, sino también anticristiana. Sus ideólogos y promotores habían pasado la mayor parte del siglo XVIII preparando la gran revolución, que va a terminar ni más ni menos que con la cabeza del rey. Abajo las cabezas de los tiranos y los curas, gritaban ellos. Bien, en esta parte del globo, según la escuela liberal, la mayoría de los protagonistas de Mayo habrían leído estos libros prohibidos para llevarlos a la práctica cabildeña, por lo que Argentina también había tenido su gran revolución. Francia había luchado contra Luis XVI y aquí lo habríamos hecho contra el tirano Fernando VII. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Bien, lamentamos ser aguafiestas, pero mal que les pese a los amantes de la guillotina y del terror, nada estuvo más lejos de esto. No solo porque poquísima gente estaba en condiciones de leer a los revolucionarios franceses. El autor liberal Camilo Enríquez dice:
en Chile que para esa época solo 6 personas leían francés, sino porque además de leer esas palabras o esos conceptos, habría que haberlas compartido y llevarlas a la práctica, cosa que veremos no fue así en mayo de 1810. Es cierto, digámoslo rápidamente, que un grupúsculo extremista, con Mariano Moreno a la cabeza, había sí leído al menos a Rousseau, pero jamás se animarían siquiera a citar las ideas de la Revolución Francesa, que por aquel entonces estaba asociada a una de las palabras de terror, guillotina, matanzas, Danton, Robespierre, etc. Es como si dijésemos, era una expresión políticamente incorrecta. Es más, cada vez que por algún motivo surjan en las discusiones del Cabildo las palabras Revolución Francesa, ellas irán siempre acompañadas de otra expresión, el horror. Hay que evitar el horror, decían. El periódico La Abeja Argentina, por ejemplo, señalaba ya en 1810 que la Revolución Francesa había defraudado a sus seguidores, por lo que, cito, había que evitar seguir los pasos de esa revolución. Ya en el siglo XX, autores proclives a ella como Callevoix y Ruiz Guiñazú sostendrán que la muerte de Luis XVI y la persecución sufrida por el clero francés provocaron un vuelco en la opinión pública ante las amenazantes proyecciones del cataclismo francés. De la misma opinión será el catedrático de la Universidad de Londres, John Lynch, al decir que, cito, a medida que la Revolución Francesa se volvía más radical y se conocía mejor, atraía menos a la aristocracia criolla. La vieron como un monstruo de la democracia. Fin de la cita. Es decir, la vieron como lo que era. Y para muestra, baste este botón que trae a colación el padre Furlong durante la sesión del día 22 de diciembre de 1810, por insistencia de Mariano Moreno, el Cabildo había adoptado el contrato social, un famoso texto de Rousseau, como un texto obligatorio para las escuelas. La medida, al parecer, había sido sacada entre gallos y medias noches. Apenas un mes y medio después, los cabildantes van a determinar su supresión, pues, cito, no era de utilidad a la juventud y antes bien pudiera ser perjudicial. El mismo presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, denunciaba en 1811 a Feliciano Chiclana cómo ya se intentaba pintar lo que había sido una revolución patricia y monárquica con un barniz francés. Cito, el sistema robesperiano que se quería adoptar en esta, por Mariano Moreno obviamente, a imitación de la Revolución Francesa que intentaba tener por modelo, gracias a Dios, desaparecido, siendo sus máximas detestables. Para poder darnos cuenta de lo que se respiraba en el aire por aquellas épocas, nos basta con leer las siguientes estrofas de cierta canción patriótica aparecida en el diario La Gaceta de Buenos Aires el 28 de octubre de 1810 y escritas por el poeta Valdenegro. No es la libertad que en Francia tuvieron crueles regicidas, vasallos perversos. Si aquellos regaron de su patria el suelo, con sangre nosotros flores alfombraremos. La infamia y el vicio fue el blanco de aquellos, heroica virtud es el blanco nuestro. Y continuaba, ¿no? Nuestro rey Fernando tendrá en nuestros pechos su solio sagrado con amor eterno. De allí, si se quisiera entonces colocar la Revolución Francesa y su ideología como una causa de la Revolución de Mayo, habría que aclarar más bien que operó justamente en sentido contrario a lo que vulgarmente se afirma, es decir, influyó por rechazo y no por imitación. Hay que evitar el horror de la Revolución Francesa. Segunda falsa causa, el modelo y la ayuda de los Estados Unidos de Norteamérica. Hace ya varios años que un lamentable ministro de Relaciones Exteriores argentino lanzó esta frase que quedó inmortalizada. Al ser preguntado en Washington sobre cuál iba a ser la relación entre ambos países, Argentina y Estados Unidos, él respondió, no queremos tener relaciones platónicas, queremos tener relaciones carnales y abyectas. El deseo o la libido dominandi del entonces canciller Di Tella en realidad no era propio, sino que estaba en la misma savia que lo había visto crecer, la savia liberal.
sus predecesores también deseaban compartir la intimidad de Estados Unidos en las revoluciones emancipadoras, porque si los, entre comillas, defensores de la democracia y la libertad nos habían ayudado, pues entonces íbamos por buen camino. Nada más falso. Durante los sucesos de mayo de 1810, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no solo decidió ser absolutamente neutral, sino que jamás ayudó en lo más mínimo. Así lo afirman sus mismos autores, al decir que, cito, el tema general de las revoluciones hispanoamericanas no fue considerado por el Congreso de los Estados Unidos hasta fines de 1811. Esto narra, por ejemplo, Harold Peterson. Para esta época, los Estados Unidos ni piensan en el reconocimiento de la independencia de nuestra patria y son, por lo demás, celosos de su neutralidad, nos dice Héctor Tanzi. Pues la mayoría de los hombres cultos de la época no aspiraban ni preveían otro sistema que la monarquía. El ejemplo republicano de Norteamérica no estaba presente ni siquiera difundido entre nosotros. Pero entonces, ¿por qué? Se pregunta uno. ¿Por qué una nación imperialista como Estados Unidos no se va a interesar en influir para que nos independizásemos de España y fuésemos libres? ¿Acaso no hubiese sido más fácil para ellos lidiar con varias republiquetas sueltas y no solo con la legendaria España? La pregunta es correcta, pero nos olvidamos de dos datos clave. El primero es que para 1810, esos nacientes Estados Unidos de Norteamérica se encontraban en tratativas con el gobierno español para la compra o para la donación de las Floridas, concretada por el Tratado Adams-Onis de 1819. Para ese entonces, John Quincy Adams, secretario de Estado y posteriormente presidente, había resuelto no inmiscuirse en absoluto en Hispanoamérica a riesgo de perder las tratativas, ¿no? Más vale pájaro en mano que 100 volando. El segundo es que en el caso de hacerlo, peligrarían las relaciones comerciales con España, como lo señala el afamado historiador Pierre Chanou. Estados Unidos, cito, sacrificó sus simpatías por los sublevados a su papel de proveedora de España. El provecho obtenido en el comercio peninsular aventajaba a lo obtenido en Indias. Es decir, el tío Sam no participó. Tercera falsa causa, la ayuda inglesa. Mayo, dicen algunos, Mayo fue posible gracias al influjo benéfico de Inglaterra. God save the Queen, dicen los anglófilos. Si Gran Bretaña nos había ayudado, entonces estamos en deuda eternamente con Inglaterra. Para ello se apela a la figura del conocido embajador que Inglaterra tuvo por aquella época en Río de Janeiro, Brasil, Lord Stranford, a quien se agradece haber no solo apañado, sino hasta dirigido la Revolución de Mayo para conquistar políticamente lo que no habían podido conquistar por medio de las armas en 1806 y 1807, las famosas invasiones inglesas. Pero no solo esto, entre las intenciones de Inglaterra, en nuestra autonomía claramente, se alegan los supuestos deseos de la corona inglesa por conseguir la libertad de comercio en estas tierras. Para despejar el primer equívoco, hay que decir que la libertad de comercio no hacía falta buscarla en 1810, gracias a las gestiones del por entonces doctor Mariano Moreno, abogado de la Liga de Comerciantes Londinenses, presidida por Alex Mackinnon. El virrey Cisneros había decretado en 1809 la libertad de comercio. En cuanto a lo que se dice respecto de Lord Stranford, justamente lo que aconsejó fue lo contrario, es decir, un statu quo con la España ocupada por entonces por Napoleón Bonaparte o por su hermano José Bonaparte. Nunca la emancipación o independencia. Pero podremos preguntarnos, al igual que con Estados Unidos, ¿acaso no les convenía? ¿No habían sido los ingleses los que solo 3 años antes habían intentado tomar Buenos Aires? Hay un dato fundamental que muchos ignoran o quieren ignorar, y es el cambio profundo en las relaciones entre España e Inglaterra por aquellos años. La tierra del Quijote se encontraba en decadencia no solo moral, sino política. No es la España ya de los Austrias, es la España de los Borbones. Desde hacía tiempo que con ellos, los Borbones, había comenzado a adoptarse lo peor de sus vecinos en ascenso.
Inglaterra y Francia. Fue especialmente unida a Francia, que su antigua Armada Invencible, como se la llamaba por entonces, había sido derrotada en Trafalgar en 1805 por los barcos ingleses. Todo esto llevaba a que Gran Bretaña se viese convertida prácticamente en dueña y señora de mares y continentes, cosa que se vio en la práctica en Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Pero la enemistad entre España e Inglaterra va a durar poco. En 1808, y luego de la invasión de las tropas napoleónicas en España, el rey Fernando VII se va a ver obligado a deponer su trono en manos de José Bonaparte, hermano de Napoleón, decíamos. Esta intromisión hizo que especialmente en el sur de España se intentase un movimiento restaurador que lograse buscar la alianza con Gran Bretaña para que acudiese en su ayuda. Es aquí entonces cuando Inglaterra pasa de ser enemiga a protectora y por ende lo que menos desea es una rebelión en las Indias occidentales. Quizás lo que no había logrado con las armas entonces podría ahora obtenerlo con la diplomacia luego de un par de años de política internacional. De ahí entonces se entiende por qué, como bien señala un historiador norteamericano, cito, los estadistas británicos vieron con malos ojos los movimientos de rebelión en la América hispana. Estaban empeñados en una lucha terrible contra Napoleón y les molestaba todo disturbio que tendiera a debilitar a su aliado español. Así lo declaraba el mismo Lord Strangford a la primera junta a un mes de los hechos de mayo de 1810. Cito, las autoridades de Buenos Aires pueden descansar que no serán incomodados de modo alguno siempre que la conducta de esa capital sea consecuente y se conserve a nombre del señor don Fernando VII y de sus legítimos sucesores. Es un hecho pocas veces narrado, pero se encuentra en todos los documentos de la época. Inglaterra era aliada de España contra Francia. Quizás los que más hayan contribuido a la confusión y al silencio hayan sido los mismos historiadores españoles, a quienes les duele aceptar que España, en ese momento desgraciado de su historia, había pactado ni más ni menos que con su antigua enemiga. En ese sentido, Inglaterra no solo sería neutral como Estados Unidos, sino que al estar aliada con la regencia española era hasta nuestra enemiga. Las tres supuestas grandes causas ideológicamente inventadas entonces desaparecen ante los hechos. Ni las ideas de Francia, ni Estados Unidos con su gobierno y su constitución, ni Inglaterra con su comercio y su embajador en Río de Janeiro. Pero veamos entonces las verdaderas causas de Mayo. Mayo, hay que decirlo como al principio, fue antes que nada autonomía y no independencia. Se trató de un tema institucional. Autonomía quiere decir el gobierno propio, darse la propia ley, autos nomos, como en este caso, donde el virreinato del Río de la Plata resolvió darse el gobierno por sí mismo. Pero no se trató en absoluto de una especie de quiebre con la madre patria, España. La Junta Provisional, a nombre de nuestro señor don Fernando VII, se va a establecer justamente para preservar los derechos de España. Es decir, de ninguna manera se socavaba la soberanía del rey, sino que al contrario se la resguardaba. Un recurso a la paradoja sería entonces, si el 25 de mayo fue la independencia de España, ¿qué cosa celebramos el día 9 de julio en Argentina? ¿Para qué dos fechas? La pregunta no tiene respuesta. Y tanto se ha machacado y machacado sobre esto que al adjudicar a Mayo los ideales republicanos, democráticos e independientes o independentistas, varios se quedan sin saber qué discurso dar en los actos del colegio cuando el cuadro de la casita de Tucumán de 1816 nos dice que estamos en el 9 de julio. Se intenta como condensar como una especie de torta la independencia, la república y la bendita democracia. La palabra entonces para rescatar y repetir va a ser siempre la misma, autonomía. ¿Pero qué es o qué era la autonomía? Vamos a verlo. Esta palabra que parece nueva ahora estaba en boca de todos allá por mayo de 1810, al menos de todos los seres medianamente instruidos. El virreinato del Río de la Plata se regía por las leyes de Indias de 1680. Allí en la ley primera, título primero, libro tercero, se decía que el rey, por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legítimos títulos,
eran señores de las Indias Occidentales, islas y tierras firmes en el mar Océano, descubiertas o por descubrir, y que estaban incorporadas a la corona real de Castilla. A continuación se decía que en ningún momento podían ser separadas de la corona real, por ningún caso ni en favor de ninguna persona. Decían: prometemos y damos nuestra fe y palabra real por nos y los reyes nuestros sucesores, de que para siempre jamás no serán enajenadas ni apartadas en todo o en parte, ni sus ciudades ni poblaciones, por ninguna causa o razón, o en favor de ninguna persona. Y si nos o nuestros sucesores hiciéramos alguna donación o enajenación contra lo susodicho, sea nula y por tal la declaramos. Como bien dice Jaime Delgado, América no constituía una colonia de España. Las Indias no eran colonias. Algo que podía ser externo a España, canjeado o vendido. De ahí que Carlos V en 1520 hubiese sancionado su inalienabilidad e inenajenabilidad de la corona de Castilla, en concordancia con las antiguas disposiciones contenidas en la Ley de las Partidas de Alfonso X el Sabio, un código fundamental tanto en la península como en América. Es allí donde se destacaba que, estando vacante el trono por enfermedad o incapacidad del rey, y si éste no hubiera dejado regente, el poder volvía a los pueblos, no en sentido filosófico del término, sino pragmático, es decir, de gobierno. ¿Qué fue entonces lo que pasó? En mayo de 1810, la corona estaba vacante. El rey Fernando VII, como habíamos dicho antes, y que detentaba la corona de Castilla, había sido apresado en el castillo de Valencé por Napoleón Bonaparte sin dejar ningún regente, es decir, ningún representante. El trono entonces se reputaba vacante. La sede del trono estaba vacante, por lo que según las leyes la potestad volvía a los cabildos. La doctrina del regreso del poder a los pueblos era ampliamente conocida y se enseñaba en toda América, al menos en las facultades de leyes, como en la Universidad de Charcas, en Chuquisaca, donde habían estudiado, entre otros, Juan José Castelli, Mariano Moreno, ambos abogados en el Río de la Plata, por citar solamente algunos ejemplos. Y fue por esto que el proceso, comenzado en 1810, se dio de un modo pacífico y generalizado, no solamente en Buenos Aires, sino también en Caracas, en Santiago de Chile, es decir, en casi todas las capitales de las Indias Occidentales, convirtiéndose no en un suceso aislado, sino americano, donde la doctrina aplicada sería siempre la misma: a trono vacante y sin regente, autonomía provisoria. La argumentación era irrebatible. Vale la pena aclarar que, como dijimos antes, no se trata acá de una doctrina filosófica o política de la soberanía del pueblo o de que el poder viene del pueblo. No. En este caso, las doctrinas de Rousseau o de Suárez no tuvieron la menor injerencia en cuanto a la aplicación práctica. Se trataba aquí de una norma de derecho público hispano y hasta, diríamos, de supervivencia, pues no se puede vivir sin ser regidos de algún modo. Como bien señala el doctor Enrique Díaz Araujo, cuando el Cabildo decretase la autonomía, no por eso se pondrá en contra de España y su legado. No repudiaban a Quevedo, a Tirso de Molina o a Fray Luis de León, tampoco las cruzadas de la Reconquista o el descubrimiento colombino, sino el ilegítimo consejo de regencia. Por esto, en 1810, como dijimos, no se reparten escarapelas con colores de una nueva bandera, sino una cinta blanca en señal de unión entre españoles europeos y españoles americanos. Y la prueba es la unión que existe por aquí en la misma Junta Provisional, donde dos españoles europeos participan, Mateu y Larrea. No existía esa, entre comillas, discriminación de la que se habla ahora. La mitad del Cabildo de Buenos Aires era criollo. Obispos, encargados del consulado, de la superintendencia de Real Hacienda, de las comandancias de armas, los jefes de los regimientos, casi todos eran españoles americanos, es decir, criollos. Los 3 siglos de despotismo hispano que muchos ideológicamente intentan ver es solo el traslado como intelectual que hacen del contrato social de Rousseau a estas tierras. En América del Sur no había ningún despotismo, al contrario, y basta solamente una prueba. En Buenos Aires el virrey disponía solamente de un regimiento seguro, el de dragones, que no tenía más de 700 hombres para controlar por lo pronto
a la ciudad de Buenos Aires, que tenía por entonces 60.000 habitantes. Si hubiese habido una rebelión, con ese número era imposible contrarrestarla. La realidad es que la convivencia era pacífica. ¿Por qué? Porque se aceptaba la autoridad del rey simplemente por eso, porque todos eran monárquicos, todos eran realistas y todos acataban la autoridad del rey. Y el rey se lo acataba porque no solamente era el rey por el cargo de que venía por dinastía, por herencia, sino también era el señor de América, por la donación papal, y principalmente era considerado el padre de familia imperial de todos los súbditos del imperio. La causa principal de la autonomía es entonces la crisis del imperio español, que había dominado el mundo en tiempos de los Austria, había sido 24 veces más grande que el imperio romano, un imperio enormemente justo, ya que en tiempos de Felipe II, y antes, mucho antes de Marx, se había impuesto la jornada legal laboral de 8 horas. Un imperio enormemente culto, que mucho antes que los norteamericanos tuviesen la Universidad de Harvard, ya tenía en América Hispana 16 universidades. Como bien dirá don Agustín de Iturbide en su proclama del 24 de febrero de 1821, 300 años hace que la América septentrional está bajo la tutela de la nación más católica y piadosa, heroica y magnánima. La España la educó y la engrandeció formando ciudades opulentas, esos pueblos hermosos, esas provincias y reinados dilatados, que en la historia del universo van a ocupar un lugar muy distinguido. Este gran imperio, que estaba extendido por toda la tierra y por todos los mares, va a empezar a decaer ya en tiempo de los Austria, y sobre todo se va a acentuar esta decadencia en tiempo de los Borbones. Este imperio va a caer en crisis, como dijimos antes, por la situación política, y el rey Fernando VII va a ser detenido en Valencé. No hay regente. ¿Qué hace España entonces? La junta local, es decir, los cabildos que hay en España, resuelven asociarse y crear una junta central que se la va a conocer como la Junta Central de Sevilla, que se va a atribuir, sin que el rey lo permitiera, la representación del rey, por lo que carece entonces de legitimidad. Sea como fuere, Buenos Aires jurará malamente, pero jurará fidelidad a esta junta. Dicha junta central, de tinte liberal hay que decirlo, va a declarar entre sus primeros actos la igualdad de todos los españoles de los diversos continentes, lo que era una enorme injusticia, pues hacía que las Indias occidentales perdieran los privilegios que poseían desde 1520, al poder gobernarse con leyes propias. De todas las partes de América, entonces, se va a producir una respuesta al unísono. Estáis usurpando el derecho de América con el pretexto de hacernos iguales. Dicha Junta Central, a diferencia de lo que sucede en América, sí estará influenciada por la ideología francesa, aliándose, como decimos antes, con Inglaterra. Sin embargo, luego de la toma de Sevilla por parte de los franceses, la Junta Central terminará por disolverse en enero de 1810. Algunos diputados, escapándose de allí, van a terminar refugiándose en la isla de León, Cádiz, bajo la protección de los barcos ingleses, donde intentan dar vida a una nueva junta que van a ser abortada. Viéndose acorralados, sus integrantes van a decidir escapar a Inglaterra, y aquí va a entrar en juego un personaje inglés, el vicecónsul John Auckland Frere, quien los obliga a fundar un consejo de regencia bajo su propia guía, es decir, bajo la guía de Inglaterra. Tal era la sumisión de estos políticos españoles que será el mismo Auckland quien les dicte los nombres de 4 de los 5 integrantes de ese consejo de regencia. Para todo esto podemos imaginar la nula legitimidad de este supuesto gobierno. Este es el gobierno que aquí en América querían que se acatara. Ya no había que obedecer a la corona de Castilla, sino a los designios de un vicecónsul inglés. Como bien señala José María Rosa, cito, los españoles luchaban por su independencia contra Napoleón, pagando el precio de abandonarse a la dependencia británica y hacia Mr. Auckland Frere. En realidad, en febrero de 1810 solo quedaban las apariencias de España. Como documento indiscutible se encuentran las mismas memorias de Saavedra, de la cual algo ya dijimos. Allí, hablando al virrey que aún pedía sumisión, el presidente de la Junta dirá acerca de España, cito,
Todas sus provincias y plazas están subyugadas por aquel conquistador, Napoleón, excepto Cádiz y la isla de León, como nos aseguran las gacetas que acaban de venir. ¿Cádiz y la isla de León son España? Este territorio inmenso, sus millones de habitantes, han de reconocer soberanía a los comerciantes de Cádiz y a los pescadores de la isla de León. Los derechos de la corona de Castilla que se incorporaron a las Américas han recaído en Cádiz y en la isla de León. No, señor. No queremos seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses. Hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conservarnos por nosotros mismos. El que dio a vuestra excelencia, la Junta Central, la autoridad para mandarnos ya no existe. Por consiguiente, vuestra excelencia tampoco la tiene ya. Ese consejo de regencia no fue reconocido en ninguna parte de América y esa es la causa de la Revolución de Mayo. Se declara en toda América que el Consejo de Regencia, instalado en Cádiz, es usurpador y no tiene ningún derecho a gobernarnos. Por ello, cuando llega la noticia de la instalación de la supuesta regencia, se terminó en estas tierras la obediencia, la lealtad, el fidelismo a esos gobiernos españoles, pero no al rey. Pero volvamos a Buenos Aires. Las noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla, a la que aún se le debía cierta obediencia, y a la que se había jurado, llegó a estas costas alrededor del 18 de mayo de 1810. Las brevas están maduras, diría Cornelio Saavedra, reputado siempre el más prudente de la Junta. La élite patriota, o los criollos más encumbrados, se venían reuniendo ante los sucesos que se desarrollaban para ver qué se haría cuando llegase la noticia, pues se sabía que España, al menos la España del Sur, sería derrotada y que Napoleón iría a gobernar toda España y que por ende Napoleón o Inglaterra querrían apoderarse de estas tierras americanas. Era necesario actuar y actuar con rapidez. Se trataba de implantar un gobierno a la defensiva. ¿A la defensiva de quién? A la defensiva de la Francia napoleónica y de Inglaterra. Dos partidos se reúnen con sus principales líderes. El de patricios, por el regimiento que llevaba ese nombre, cuyo jefe era el teniente coronel Cornelio Saavedra, y el partido de los letrados, es decir, de los abogados, cuyo jefe era Juan José Castelli. Había también un tercer partido importante que había intervenido el año anterior, queriendo como establecer una junta también autonómica, el partido del alcalde de primer voto, don Martín de Álzaga, quien por ese entonces se encontraba en una actitud al menos dubitativa, sin saber bien qué hacer. Además había un cuarto partido, el de los funcionarios, que es un modo de casi denominarlos, es decir, el partido correspondiente al virrey Cisneros y los que trabajaban para él, oidores, principales funcionarios, etc. Que van a intentar, naturalmente, hacer todo lo posible para que todo esto entre en una especie de pausa para mantener sus cargos. Nada de esto será posible porque los cargos habían cesado desde el momento en que la Junta Central había desaparecido. El 20 de mayo de 1810 comenzó en realidad la revolución cuando Cisneros, el virrey, luego de convocar a los comandantes de la guarnición, recibió por respuesta lo siguiente: Virrey, su cargo ha terminado y usted debe deponer su mando. Todo habría terminado allí, pero no iba a ser tan fácil, pues el virrey no quería entregar tan pacíficamente el poder sin antes oponer cierta resistencia. Fue entonces cuando una delegación de los núcleos revolucionarios, con Martín Rodríguez y Juan José Castelli a la cabeza, les van a hacer entender al virrey que todo estaba terminado y que no había por qué ofrecer resistencia. Cisneros, que no era ni tonto ni cobarde, había quedado sordo combatiendo ni más ni menos que en Trafalgar, no tenía fuerzas para oponerse a la revolución que comenzaba, pues solamente contaba con el regimiento de dragones, como dijimos antes. Sin embargo, aunque carecía de fuerza, tenía dos asesores criollos, Juan de Leiva y Faustino de Lezica, que eran cabildantes y que lo ayudarían para al menos ganar tiempo. No, señor virrey, le habrán dicho, espérese un poco. Esto que le están pidiendo de renunciar, vamos a verlo. Sabemos que Saavedra quiere hacer un congreso, un cabildo extraordinario para nombrar a un nuevo gobernante. Llamemos a ese cabildo, a un cabildo abierto, y así, sin contar con el poder de las armas, pero sí con el poder de las palabras, daremos vuelta a la cosa. ¿Por qué, se preguntará uno, por qué apelaron
a esta salida. Los asesores de Cisneros sabían que la mayor parte de la población de Buenos Aires no tenía idea de lo que estaba pasando y pretendían invitar a dicho cabildo abierto a los vecinos principales, casi como boicoteando el ingreso de los llamados patriotas para que no pudiesen asistir a las reuniones. A Cisneros lo convenció la idea. Era una medida, la última quizás que le quedaba, para retener el cargo. De ahí que en realidad el llamado cabildo abierto fue una idea de los realistas mismos y no de los patriotas, contrariamente a lo que siempre se enseña. Todo esto, ¿de dónde surge? De las mismas actas del cabildo. Para poder realizar todo esto, como bien anota Cisneros en su informe a España, había que colocar, cito, una compañía en cada boca calle de las plazas a fin de que no se permitiese entrar en ella ni subir a las casas capitulares a persona alguna que no fuese de las citadas. Así lo refiere el mismo Mitre. Es decir, los realistas estaban dispuestos a hacer fraude. Para ello, ubicaron una especie de gente al estilo Patobicas, ¿no?, en la Plaza de Mayo, que le haría el regimiento fijo afín a Cisneros. Lo que sucedió entonces fue todo lo contrario a lo que ellos buscaban. Los patriotas se adelantaron y quienes hicieron el papel de custodios de la, entre comillas, legalidad fueron los del regimiento de patricios, afines a Saavedra y a cargo de Eustoquio Díaz Vélez, es decir, que cuando venía alguno que se sabía que era partidario del virrey, a ese lo dejaban fuera. Usted no puede pasar. Es decir, a fraude, fraude y medio. El día 22 de mayo se da la gran explosión pública y los argumentos que ya se conocían era: el rey ha sido depuesto, las leyes de Indias, la acefalía, la ilegalidad de la Junta de Cádiz, el Consejo de Regencia, etcétera, 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 hace que todo el poder vuelva a los cabildos. Y comienzan los discursos, que más o menos resumidos podrían haberse dado de este modo, a nuestro parecer, según los documentos. El arzobispo de Buenos Aires, don Benito Luberriega, español y partidario del virrey, habría dicho: acá el virrey debe permanecer, gente. Sucede, señores, que no sabemos si en España ha quedado un miembro de la Junta Central, esa junta a la cual todos nosotros rendimos juramento, y mientras haya un miembro de Junta Central que esté libre, el virrey sigue teniendo legitimidad, pues ha sido nombrado por esta. La historia fabulesca y anticlerical, comenzada por Vicente Fidel López y seguida por los manuales escolares, hacen decir al arzobispo lo siguiente: mientras quede un español europeo en América, este debe gobernar porque las Indias pertenecen a ellos y no a los americanos. Imagínense que, de haber dicho esto en público y frente a la mayoría del cabildo, gracias al fraude lleno de patriotas, lo que menos le hubiese correspondido es ser enviado una patada al Uruguay o más lejos. Y no fue así como señala Roberto Marfani con los documentos del Cabildo en la mano. La frase es pura invención del historiador López para desprestigiar a la Iglesia. No olvidemos que la historia de la Semana de Mayo, escrita por López, no era sino una novela popular sin fundamentos históricos serios, según él mismo, el autor, lo declara. El razonamiento del clérigo era correcto. Es decir, si aún había alguien de la Junta de Sevilla vivo, había que obedecerlo y por lo tanto también al virrey. Alguien debía recoger el guante. Esta objeción era válida, ¿no? Fue Castelli quien apareció entonces en escena. Mire, monseñor, usted sabe bien que la Junta Central ha desaparecido y que está en su reemplazo el Consejo de Regencia, al cual nadie ha jurado ni tiene legitimidad para actuar. Ya hemos visto las leyes de Indias, las leyes de partidas, todo el problema está resuelto. El rey está preso, no hay regente, por tanto, el poder recae en los cabildos, es decir, en los pueblos. El obispo Lué no tenía respuesta, era así nomás. Interviene entonces otro abogado, el doctor Vilota, que era fiscal de la Real Audiencia. Como todos los abogados, siempre comienza diciendo que sí, usted tiene razón, ¿no? Tiene usted toda la razón, doctor Castelli, y esto es así. Pero él está omitiendo un pequeño problema. El virreinato del Río de la Plata no solo está constituido por el Cabildo de Buenos Aires, hay otros cabildos. Y mientras no se reúnen otros cabildos,
no podemos resolver qué se hace con el virrey o qué gobernante asume el mando. No podemos tomar medidas porque esto es lo que implica todo un conjunto. La intervención parecía atinada. Lo que buscaba en su momento Vilota era ganar un poco de tiempo. Castelli no tenía respuesta. Debió intervenir entonces otro abogado, no muy culto, pero sí rápido para meter ese tipo de chicanas propias de los abogados, que fue Juan José Paso, quien habría dicho: yo he oído acá de parte del obispo, de parte del fiscal, que en España se han tomado todas las medidas luego de la deposición del rey don Fernando por razones de urgencia y peligro. Aquí en las Indias, el peligro y la urgencia siguen estando. Es cierto lo que ha dicho el doctor Vilota, de que el gobierno definitivo del Río de la Plata va a ser efectivo cuando todos los pueblos, todos los cabildos hayan resuelto este tema. Pero mientras tanto, y para evitar daños mayores, nosotros en Buenos Aires podemos establecer un gobierno provisional. El gobierno general va a venir después, pero el provisional hay que establecerlo aquí y ahora. Tan lúcida y tan vehemente fue la intervención del doctor Paso, que las memorias de la época dicen que el doctor Vilota se puso amargamente a llorar. Le habían destruido el argumento. Finalmente va a intervenir, como siempre, un militar, el marino Rusidobro, que no era abogado sino hombre de armas, diciendo: bueno, señores, ¿qué estamos esperando? Votemos si deponemos o no al virrey. Se habían impreso 600 invitaciones al cabildo. Sin embargo, gracias a los preparativos y a las invitaciones selectas que se habían repartido, solamente 251 habían asistido, de los cuales votaron 225. De este número, 164 apoyaron la subrogación del virrey. Como ha dicho el padre Furlong, cito: hay quienes hablan de democracia en la semana de mayo. Todo esto es muy bello, pero no es histórico. Aquellos hombres no obraron democráticamente, pero reconocemos que obraron cuerda y sensatamente. Ya lo diría el mismo Domingo Mateu al anotar que en mayo, cito, no hubo revolución ni movimiento popular. Lo que hubo fue una necesidad social y doméstica para asegurar la personalidad pública. Fin de la cita. Lo mismo va a escribir un autor liberal y biógrafo también de Mariano Moreno al decir que no fue una turba, ni una masa, ni una multitud, ni una muchedumbre la que hizo la revolución. Más bien era una revolución patricia, realizada por una élite que hablaba en nombre del pueblo sin consultarle, como dijera John Lynch. El mismo Bartolomé Mitre, que no puede ser puesto en duda, dado el partido que representa, lo dice en su Historia de Belgrano. El nombre de pueblo se daba a un pequeño grupo de gentes en el cuartel de patricios. Esto era lo que llamaban pueblo, cuando es absoluta y notoria verdad que en la plaza el número apenas alcanzara a 300 personas con 8 caudillos que llevan la dirección del proyecto. Hasta aquí Mitre. Se refiere a los agitadores, French y Beruti, quienes eran los encargados de manejar a los chispeos o manifestantes. Hoy dirían algunos los revolucionarios de la plaza. La inmensa mayoría entonces votó contra el virrey y se determina llamar la Junta para el día 24, en la cual se resuelve que el depuesto virrey Cisneros sea el presidente, con los siguientes miembros que lo acompañen: Castelli por los letrados, Saavedra por parte de la milicia, el padre Nepomuceno Solá por parte del clero y José Santos Inchaurrey representando al comercio. El doctor Juan de Leiva, quizás de los hombres más astutos que existían por entonces en Buenos Aires, intenta una segunda argucia. Explica que si bien Cisneros había renunciado a su cargo de virrey, no lo había hecho a los otros títulos que poseía, por lo que aún seguía teniendo el mando en cuestiones de economía, justicia y guerra, es decir, la comandancia de armas. Es un invento de Leiva, pero tanta fuerza hizo con esta chicana que hasta le hizo notificar por escrito a los 4 miembros de la recién creada Junta Provisoria. Inmediatamente, al recibir la noticia, los 4 secretarios recién nombrados terminan por renunciar y obligan a hacerlo al propio Cisneros. Fue aquí entonces cuando se realiza la designación de la Junta del día 25 de mayo de 1810, esta vez ya sin contar con Cisneros.
Llegamos entonces al 25. La nómina de la nueva junta debía estar milimétricamente armada, cosa que le llevó toda la noche a Feliciano Chiclana para elaborar una lista donde estuviesen representados los tres grupos principales: patricios, letrados y el del partido de Álzaga. Los cargos puestos en orden de importancia y no al azar tenían su razón de ser. Presidente, Cornelio Saavedra, partido de los patricios. Primer vocal, Juan José Castelli, partido de los letrados. Segundo vocal, Manuel Belgrano. Si bien era del partido de los letrados, estaba ahí porque era abogado, auditor del regimiento de patricios. Luego funcionaba como un elemento de unión, de nexo entre ambos partidos. Cuarto, Miguel Ascuénaga, partido de los patricios. El padre Alberti, quinto, representando al clero. Juan Larrea, comerciante español. Domingo Mateu, comerciante español. Además, por necesidad, se van a nombrar dos secretarios a lo último. En primer lugar, Juan José Paso y por último, noveno, Mariano Moreno, abogado partidario de Álzaga. Dos detalles a tener en cuenta, y es que en todos los manuales de historia, cuando se anuncie la primera junta, se va a colocar inmediatamente después de su presidente, Cornelio Saavedra, a Mariano Moreno en segundo lugar. Pocas veces lo encontramos en tercer lugar después de Paso. Y esta falacia, a fuerza de repetición, ha quedado como grabada en la memoria de los argentinos como si se tratara de un equipo futbolístico desde la escuela primaria. ¿Por qué? ¿Acaso no estuvo Moreno en la junta? Claro que sí, aunque muerto de miedo y sin demasiada participación. Estuvo allí, pero su puesto era el último, no el segundo, y así actuó, como el último de todos. En la junta del 25 de mayo se apersonaron algunos representantes del pueblo. ¿Quiénes eran? Según las actas, quien se hizo presente fue el comandante Martín Rodríguez, del regimiento de húsares. El doctor Leiva, una vez más, interviene y se da este diálogo realmente interesante entre un militar y un letrado que nosotros ahora recreamos. Muy bien lo de la junta, pero ¿quién la pide? ¿Quién la avala?, pregunta Leiva. El pueblo, responde Rodríguez. ¿El pueblo? ¿Por qué no metieron entonces una lista de los vecinos que piden esto?, alega Leiva. Rodríguez se retira y, dirigiéndose al regimiento de patricios, hace firmar una proclama con las siguientes palabras: los vecinos, comandantes, oficiales de los cuerpos voluntarios de esta capital de Buenos Aires, que abajo firmamos, y a nombre del pueblo, piden la instalación de la Junta. ¿Quiénes eran los vecinos? Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, comandante del batallón de infantería; Esteban Romero, comandante del segundo batallón de infantería de patricios; Bernabé de San Martín, mayor del batallón de artillería volante, y así sucesivamente. Ese es el pueblo que quería saber de qué se trata. Todos militares. Al ver el listado de vecinos, Leiva, con enorme valentía, se atreve aún a decir: entonces que vengan a la plaza. Nuevamente, con enorme buena voluntad, Martín Rodríguez y los suyos se retiran y buscan que vayan a la plaza, pero la movilización de tal cantidad de militares no era posible sin una enorme confusión del pueblo. Pasa el rato y, como nadie aparecía en la plaza, el doctor Leiva se asoma y dice esa celebérrima frase, ¿no? ¿Dónde está el pueblo? Esto era suficiente. Juan Ramón Balcarce, que se encontraba en el cabildo como representante del pueblo, va y le dice: usted se ha pasado. Si quiere saber dónde está el pueblo, tocamos general en los cuarteles y en 5 minutos tiene acá al pueblo, los militares. Leiva, que no era tonto, comprendió rápidamente y entonces nombró de modo oficial la primera junta. Para mal que le pese entonces a algunos, la revolución del 25 de mayo de 1810 fue hecha por las Fuerzas Armadas, como lo dejó por escrito la misma junta el 28 de mayo. Don Enrique Díaz Araujo dice, cito: lo que sí quedó absolutamente claro es que las Fuerzas Armadas, invocando al pueblo por supuesto, se constituyeron en el poder real en la semana de mayo de Buenos Aires de 1810. ¿Qué finalidad tuvo la proclamación de la primera junta? No hace falta investigar en demasiados libros, pues basta con ir a la circular del 27 de mayo de 1810, que se encuentra en el registro oficial de la República Argentina. Allí clarísimamente se explica todo esto: que el rey está preso, que no hay regente, que el gobierno de España no tiene autoridad para gobernar en las Indias, que la regencia es usurpadora, que está en peligro de que nos entreguen a los ingleses o a los franceses,
y que por todo esto se establece la autonomía con la Junta Provisional a nombre del rey, no la independencia. Otra de las cláusulas que se establecen es el respeto absoluto por la religión católica y al rey mismo, como podemos leer en la proclama del mismo 26 de mayo de 1810, donde la Junta prometía, cito, por todos los medios posibles, la conservación de nuestra santa religión, la observancia de las leyes que nos rigen, la común prosperidad y el sostén de estas posesiones en la más constante fidelidad y adhesión a nuestro muy amado rey, el señor don Fernando VII, y sus legítimos sucesores en la corona de España. De modo tal que el gobierno de Mayo no está imbuido por las ideas de la Francia revolucionaria. Es un gobierno que sigue con la tradición hispánica, confesional, de modo legal y totalmente legítimo. El curso después que la revolución va a tomar a partir de julio será otro cantar, pues quienes intentarán tomar las riendas de la patria sí tendrán ellos ideas contrarias a España y revolucionarias en el peor sentido del término. Como consecuencia, en pocos meses, Saavedra va a quedar solo contra todos los demás, que van a conformar un solo partido bajo el nombre de morenistas o letrados. Será este partido, con el último secretario a la cabeza, Mariano Moreno, quien decretará el protervo asesinato del gran héroe de las invasiones inglesas, don Santiago de Liniers. Lo que intentamos exponer es una corta síntesis del proceso de Mayo, un proceso que merece nuestro respeto, nuestra admiración, no solo porque se hizo conforme a la ley, sino porque fue un proceso pacífico y armonioso. Si todo esto hubiese seguido como comenzó, la historia hubiese sido distinta. Pero no solamente el liberalismo va a tomar las riendas, sino que luego con el tiempo se va a ir inventando un Mayo liberal, un Mayo a la carta, el relato, el mito de Mayo, para mostrar que los fundamentos de nuestra nación no estaban enraizados con la España monárquica y católica, sino con las ideas progresistas y el comercio internacional. El inicio entonces, el origen de Mayo, es perfectamente defendible y legítimo, y no hay que dejarse caer por el relato liberal. Dios los bendiga y que no te la cuenten. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.